esa es una parte del tema de reparación del daño en el procedimiento abreviado. Creo que es importante ver los aspectos de esta forma anticipada de determinación del proceso penal y el gran impacto que tiene esta estructura esencial de procedimiento abreviado en nuestro sistema penal acusatorio aquí en nuestro país. En grosso modo, ver un poquito sobre el procedimiento abreviado, pero también los aspectos que tienen repercusión en materia constitucional. Ahora, recordemos que en el 2008, cuando hubo estas reformas, hubo una discusión y un debate sobre la conveniencia o no y el impacto que iba a tener tomar prácticas de una figura angloamericana con un aspecto teórico y un aspecto práctico. Yo quiero abordar el aspecto práctico porque precisamente del aspecto práctico viene este proceso abreviado. También tomando puntos de la teoría porque pues el mismo tema como tal lo amerita. En primer lugar, el procedimiento abreviado es una institución que tiene un vínculo estrecho con el sistema de justicia de Estados Unidos, es decir, con el sistema americano, que posteriormente se puso en práctica en países de Europa continental y después pasó a Latinoamérica. En los países de Europa continental, bueno, está Italia, está España, está Alemania, está Francia, que adaptaron esta figura. Posteriormente pasó a Latinoamérica y comenzó en Argentina, luego en Chile y se extendió a demás países hasta que llegó a México. Se adaptó este sistema procesal acusatorio, tomó sus diferentes vertientes y se adaptó de una manera muy especial a nuestro sistema acusatorio. Ahora, con esto conlleva a reflexionar cómo ha trascendido esta estructura esencial del sistema en el ámbito constitucional. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos las clases de derecho, los maestros nos dicen que aquí en México, pues ninguna persona, ningún ciudadano, ningún gobernado puede ser privado de sus derechos. Su derecho a la libertad, a la propiedad, a la posesión, sin que antes esté de por medio un juicio en el que establezca esta norma esencial del procedimiento, de tal forma que ese es un principio de legalidad, es un principio de seguridad jurídica que tiene todo el ciudadano o el gobernante. Y sobre todo, pues ya con esto tienen el derecho a una audiencia. Es decir, antes de que se me prive de mi derecho a la libertad, antes de que se me prive de mi derecho a la posesión, debo ser escuchado por un tribunal y a la vez tener un juicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con este procedimiento abreviado no pasa eso. No hay juicio como tal porque simple y sencillamente la persona gobernada está siendo sometida a un procedimiento abreviado en el cual no hay evidencia si se cometió el hecho como tal. Se llega a un acuerdo y al llegar a un acuerdo, automáticamente se le sobreviene una sanción. Es decir, no hay por medio un juicio. Entonces, como primera observación, podemos ver que en este procedimiento abreviado, tal parece, se contrapone a nuestro artículo 14 de la Constitución Política, en específico el párrafo segundo. Ahora, hay otro aspecto también muy importante que es uno de los fines más importantes del proceso penal, que se le llama el esclarecimiento de los hechos. Es decir, en un fin epistémico, en un fin epistemológico que está previsto en nuestro artículo 20 de la Constitución Política, nos señala que para los fines del proceso penal debe de haber un esclarecimiento de los hechos, lo cual no ocurre en este procedimiento abreviado porque el juez de control, al momento de tratar este tema, cuando le plantean un hecho circunstanciado, pues no hay debate al respecto de los hechos, ni siquiera proponen elementos de prueba, ni siquiera hay una práctica de prueba, o sea, nada. El asunto, inclusive, ya en el aspecto de trascendencia de la función pública, es importante también
cuestionar sobre realmente la situación o el ejercicio de los jueces y de las juezas, porque no se juzgan los hechos. Entonces, ¿cuál sería o cuál es la función del juez o la jueza? Porque realmente cuando se está en un procedimiento abreviado, pareciera que únicamente el juez pues se dedica a verificar los requisitos, o sea, como un conciliador, como un árbitro o como un, pues sí, como eso, como un verificador. Entonces, pues no hay demostración de hechos y pues no hay estructura metodológica probatoria, o sea, no ocurre. A estructura metodológica me refiero a que, o sea, no hay ofrecimiento de prueba, no hay acción o desechamiento de prueba, no hay la práctica de prueba o también llamada desahogo de prueba, o no hay inclusive la valoración de prueba y con eso pues no hay decisión judicial. Simple y sencillamente el Ministerio Público, con la facultad constitucional y legal, es decir, el órgano del Estado que acusa, pues llega al juez, le propone que se ha llegado a una negociación y luego entonces se acusa del hecho, automáticamente se le viene la sanción y ya se le viene la sentencia. En este caso, pues sería la reparación del daño. Entonces también, pues se trastoca la función judicial en el sentido de que si se cumple o no con la administración de justicia. O sea, si tenemos jueces y juezas en el procedimiento abreviado o tenemos verificadores y verificadoras. Esto no es cosa de menos porque en la práctica, es decir, en la vida cotidiana, tenemos que cada 10 procesos penales, un proceso llega a juicio y los otros 9 se quedan en un procedimiento abreviado o en otra salida alterna, 1 o 2 máximo. Inclusive en la enseñanza universitaria, pues nosotros ya cuando somos estudiantes o somos egresados del derecho, se nos da mucho pues ir a estos foros, talleres, cursos de técnicas de litigación, de cómo interrogar a un testigo, cómo contrainterrogar, cómo objetar una prueba, cómo hacer un alegato de apertura, cómo hacer un alegato de clausura, cómo incorporar una evidencia material como elemento de prueba, cómo llevar a cabo una práctica ya en el ejercicio de juicio. O sea, todas esas técnicas de litigación que están y todavía siguen en auge en la enseñanza en materia penal, pues no las usamos en realidad porque, como repito, de esos 10 casos, solo 1 o 2 realmente llegan a ese juicio como tal y los demás se quedan en un procedimiento abreviado. Entonces, digamos que todo se centra en el procedimiento abreviado y nos ponemos entonces a reflexionar si realmente se imparte justicia penal en México con ese procedimiento abreviado. Entonces, esta figura es la más emblemática, pero también es la que más se practica en esos procesos penales. A diario se llevan a cabo muchos procedimientos abreviados y es la actividad que más ocurre en estos recintos judiciales en materia penal. Como dicen los estudiosos, pues el procedimiento abreviado pues es una máquina de sentencias y siempre pues es condenatoria porque no es posible que se dicte una sentencia absolutoria. Pero, ¿por qué no es posible o por qué razón en el procedimiento abreviado no hay lugar a una sentencia absolutoria? Por la simple razón de que no estamos frente a un tribunal de juicio, es decir, no hay un juez de control que someta a su potestad la decisión de que somos culpables o no. Por otra parte, también están esos puntos de vista pragmáticos en el sentido de que hay opiniones contrarias a todo eso que acabo de explicar porque ven con ánimo la figura de este procedimiento abreviado como un aspecto meramente práctico que soluciona o que empieza, por ejemplo, a quitar peso en las cárceles o si no, en todo caso, también empieza a calmar la actividad de trabajo en los tribunales y pues ven este procedimiento abreviado como una herramienta que va a facilitar en todas las medidas pues la práctica judicial y en ese sentido pues en materia penal, es decir, un procedimiento exageradamente rápido. Cada quien
tiene su punto de vista, algunos difieren. Lo importante es analizar el impacto que tiene este procedimiento abreviado y la reparación del daño. En otro video voy a explicar sobre cómo se encuentra la víctima en este procedimiento abreviado.